Tres especialistas, Paula Sibilia, Ellen Helsper y Marta Peirano, responden mirando a cámara sobre distintos temas que hacen a la construcción de ciudadanía digital. Capital cultural. ¿Cómo definirías al capital cultural? Lo primero que se me ocurre es cuestionar la nomenclatura, o sea, ¿por qué capital? ¿No? Es algo que a nosotros nos parece obvio. Bueno, capital, claro, como tenemos capital social, capital de todos los tipos, capital monetario y demás. Algunos tienen más, otros menos, y también compuesto por diferentes fortunas. Entonces, capital cultural. Cuestionaría esto porque hace unos años tal vez no usaríamos esta expresión, ¿no? Incluso para referirnos al capital cultural no solo personal, individual, de cada uno, sino también de un país, por ejemplo, capital cultural o de una ciudad, en fin. Yo creo que usaríamos otro término que me resuena ahora, patrimonio cultural. ¿En qué momento y por qué dejamos de hablar de patrimonio cultural y nos parece más adecuado hablar de capital cultural? Bueno, probablemente en el momento que el Estado empieza a perder fuerza como institución organizadora de la sociedad y la dinámica del mercado se generaliza, ¿no? Entonces cada uno es empresario de sí mismo, ¿no? Y cada uno administra sus capitales, ¿no? Capital social, capital cultural, etc. Las palabras tienen su peso, ¿no? O sea, y el hecho de que hayamos naturalizado la lógica del mercado al hablar de estas cosas, me parece que es sintomática de un cambio, ¿no? En el mismo sentido, yo me referiría a los consumos culturales, ¿no? Cuando decimos que los consumos culturales propios de la ciudad, por ejemplo, o de determinada ciudad o determinado país o determinada generación o determinado grupo social, no son más los libros, son videos de YouTube o películas, etc. Algún tiempo atrás no nos referiríamos a esto como consumos culturales. La palabra capital significa que hay un ranking, ¿no? Unos que tienen más capital y otros que tienen menos capital, y que hay un nivel socioeconómico. De hecho, es una terminología que se relaciona mucho con clase social. Y está bien eso, pero en el trabajo de nosotros preferimos usar la terminología de recursos, porque diferentes tipos de personas pueden tener diferentes tipos de recursos que le podrían traer a tener una posición de respeto, de reconocimiento en la sociedad en que viven, ¿no? Y que se sienten respetados por esos como recursos, por esos valores, por esa como apreciación de ciertos objetos o ideas que circulan en la sociedad. Entonces es un problema bien complejo, y por eso también es quizás mejor usar la terminología de recursos, porque ahí se dice que no hay un rango, no es que alguien tiene más capital y uno tiene menos capital, pero se aprecia de diferentes formas, y ser expuestos a esos diferentes recursos y experiencias es muy importante si hablamos de la ciudadanía digital, en que todos entendemos y nos entendemos entre nosotros y que estamos interesados en los vídeos de los otros y los apreciamos como seres humanos, ¿no? Y no como clases o como que no haya un rango. Entonces, para mí, esa palabra de recurso es más adecuado que la palabra de capital en sí. Para mí, el capital cultural de un país es el fondo común que incluye el lenguaje, los lugares comunes, es la capacidad de compartir una realidad entre todos y poder debatirla. La falta de capital cultural impone regímenes de polarización y una incapacidad de comunicarse, lo cual pone en peligro la democracia y la capacidad de tomar decisiones de forma colectiva que beneficien a todos. ¿Cómo puede fortalecerse el capital cultural de la ciudadanía? El principal lugar donde se fortalece el capital cultural de un país, para mí, son las instituciones educativas. Ahí es donde se define, para empezar, cuál es el lenguaje que compartimos, que es la herramienta principal para compartir realidades.
Otro lugar donde se produce o se establece el capital cultural son las instituciones culturales como los museos, pero también los medios de comunicación. En los últimos años, con la llegada del cable y de las plataformas digitales, en muchos sitios se ha abandonado la inversión en, por ejemplo, las televisiones públicas. Pienso que esto es un error fundamental que cuanto antes resolvamos, mejor para la democracia. Todo este lenguaje se instaló en el último tiempo, a eso voy, ¿no? Y no es por casualidad que cada vez necesitemos más mercaderías para tener acceso a estas cosas. Tenemos que comprar un celular que no es barato, ¿no? Tenemos que pagar acceso a Internet y demás para tener acceso a los consumos culturales, a los productos culturales, para poder consumir cultura. Entonces yo tendría cierto cuidado con utilizar estas palabras de modo ingenuo. O sea, si lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo, quizás sea adecuado elegirlas, ¿no? Porque tal vez se trate de eso, sea la palabra más precisa para hablar de eso. Pero en todo caso, saber que hay esta genealogía, ¿no? O sea, que estamos hablando de una sociedad que se piensa a sí misma como un mercado y que, por lo tanto, nos pensamos como consumidores de productos de todo tipo. Y me parece que si estamos tratando de compensar las desigualdades que la lógica del mercado produce por sí misma, con intervenciones estatales y dar acceso a cosas que no tienen precio, ¿no? Como se decía antes, ¿no? La cultura no tiene precio. Todo eso está en cuestión ahora, ¿no? Le hemos puesto precio a todo y quizás haya que cuestionarlo, no sé. ¿Cómo se pone en juego el capital cultural en el entorno digital? Y es interesante eso de pensar el capital cultural o los recursos culturales, qué significa eso también en términos de la desigualdad digital de que estamos hablando en este contexto. Porque lo que sí vemos es que hay más sesgos, hay más separación, hay más segregación en el mundo digital, de que hay como culturas que empiezan a existir y que se relacionan un poco con esto de los filter bubbles, ¿no? Esos los filter bubbles que son donde la gente que piensa lo mismo, que tiene los mismos valores, miran el mismo contenido y comparten el mismo contenido y que eso como que no se distribuye entre gente de diferentes características, de diferentes grupos sociales, de diferentes incluso grupos socioeconómicos. Es un patrón que vemos en diferentes países, en diferentes culturas, que hay esas subculturas que se están como hablando entre ellos, que aprecien las mismas cosas. Y eso sí que es un problema. Vivimos en un momento en el que las plataformas digitales dominan nuestro consumo de cultura y, por lo tanto, ese consumo está determinado por rasgos muy individuales de las personas. Ya no estamos viendo todos la misma película a la vez y no estamos escuchando los mismos discos y no estamos leyendo los mismos libros y descubriendo a los mismos artistas, sino que cada uno está consumiendo productos culturales que han sido determinados de forma algorítmica para su perfil demográfico. Y esto a mí me parece una pérdida importante, sobre todo a la hora de establecer una identidad local, a la hora de acompañar al resto de las personas de nuestra comunidad en su relación con lo local. Hagamos un uso responsable, crítico y creativo del entorno digital. Construyendo ciudadanía digital. Placa de cierre con logos de Uruguay Presidencia, AGESIC y Ceibal. Apoyan Centro Cultural España y Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital.